Hermanos y hermanas, con mucho gusto queremos poner a ustedes en consideración estos nuevos videos que hemos pensado editarlas también pensando en ustedes, porque el Señor ha puesto en mi corazón de que podemos relacionar el Evangelio con la divina voluntad. Y leyendo la palabra de Dios en la Biblia encontramos realmente unos pasajes que, ya profundizando con los escritos dados por Jesús a Luisa, se hacen una luz divina y unas lecciones que uno puede sacar para la vida personal, comunitaria, de familia, de país, de todo, pero ya en un contexto divino. Y también en algunos casos nos hemos permitido ahondar un poco más sobre el texto bíblico de la palabra de Dios revelada con esta revelación privada dada por Jesús a Luisa, a María Valtorta. El Evangelio como me ha sido revelado. Son 10 volúmenes que realmente su contenido es extraordinario, porque aquí nos va también explicando el Señor cómo fue su vida, su palabra, sus milagros, los coloquios que tenía con sus apóstoles. Bueno, todo es una cosa que a uno le enriquece realmente el conocimiento de la palabra oficial que está encerrada en la palabra de Dios, en sus evangelios. Bien, entonces, meditando así cortamente, pues podemos sacar como conclusión de que los apóstoles no le tomaron en cuenta a Jesús en esta travesía para que Él les ayude a realizar este viaje. Claro, como le consideraban, si bien es cierto, un ser divino, Pedro mismo le dijo en alguna ocasión: eres el Mesías, ¿a dónde podemos ir si tú tienes palabras de vida eterna? Pero para esta travesía, pues como que decían, pues él fue un carpintero y no tiene pues tal vez las habilidades que nosotros, que somos ya pescadores de años, tenemos ya mucha experiencia de cruzar este mar, pues no hace falta. Y miren lo que pasó. Vino ya el mar a agitarse con ese viento impetuoso y comenzó la barca a zozobrar. Y entonces ahí acudieron. Pedro, el impetuoso, como dice María Valtorta, pues levantó, digamos, le increpó, digamos, a Jesús: mira, que perecemos, despierta. Y Jesús pues se incorporó, le reprendió al viento y se calmó el mar. Y ahí les recriminó también a los apóstoles, diciéndoles: hombres de poca fe. Sí, hombres de poca fe, porque estando al lado Jesús, no iba a pasar nada. Pero así somos nosotros igualmente. Somos autosuficientes con los dones que el mismo Dios nos ha dado. Nos creemos inteligentes, poderosos, y llenos hasta de soberbia, porque nos sentimos autosuficientes. Y a veces no les tomamos en cuenta a Dios para una empresa, para emprender algún proyecto, un matrimonio, un negocio, qué sé yo. Todo queremos hacer con nuestra voluntad humana y con nuestros criterios humanos. Pero cuando vienen ya los problemas, ahí sí nos acordamos de Dios. Eso está totalmente mal. Por eso, ¿cómo nos enseña Jesús a través de Luisita y de María Valtorta? Que no debemos dejarle de lado a Jesús en todos los actos de nuestra existencia y en nuestras empresas. Bien, y ya ahondando el plan de evangelización que tenía Jesús, pues Jesús estaba dispuesto a irse a la otra orilla, a la zona esta de la Decápolis, ¿sí? Una zona llena de gente pagana, ¿sí? Un sitio pagano, de gente pagana. Ahí tenía el diablo establecido su dominio. Ahí tenía su reino el diablo. Y claro, el diablo
siempre se opone a los planes de Dios, sobre todo cuando va en ese plan de evangelización. Dice, no, ustedes mismos pueden constatar cuántas dificultades tienen cuando ustedes quieren acercarse a Dios, por ejemplo, en los mismos hogares. Cuántas veces las personas piadosas que quieren frecuentar los sacramentos, tener una vida piadosa, como la oposición que ponen en la misma familia. Eso es el pan de cada día. Gente que no quiere saber de Dios, sobre todo en este tiempo, porque nos hemos paganizado. Y el diablo, pues, es el que asusa para que esto no se lleve a cabo. Por ejemplo, una conversión. Estamos orando por la conversión de alguien, pues ahí el demonio nos pone todos los obstáculos habidos y por haber. Y esta vez no era la excepción. Pero no como dicen algunos, de que el mismo Jesús provocó que el viento se agitara y el mar se pusiera embravecido. No, él iba dormidito, pero sabiendo cómo Dios lo que iba a pasar. A ver qué iban a hacer cuando venga ya esta situación de que la barca se iba a hundir. Nosotros mismos somos testigos de que cuando quisimos publicar estos libros de la divina voluntad como vida, cuánta oposición tuvimos del demonio, porque, claro, el Señor fue generoso con nosotros, se vio, ¿cómo les puedo decir? Se fijó en nuestra pobre capacidad que tenemos, que yo estaba todavía recién queriendo adentrarme ya con la librería, con la fundación, en este plan de evangelización. Y claro, y reconozco mis limitaciones. Yo era de profesión ingeniero, lo que más sabía de fórmulas matemáticas y de circuitos eléctricos. Pero bueno, el Señor se fijó y a un padre Antonio Lotens, un sacerdote belga que ya murió, un santo, él fue nuestro guía espiritual para los mejores libros de espiritualidad. Lo obtuvimos gracias a su recomendación. Llámese Catalina de Emery, María Valtorta mismo, Sor Faustina Kowalska, Josefa Menéndez, Gabriela Bosís, María de Ágreda, bueno, cientos de libros que él nos recomendó y que ahora son la fuente de nuestro fondo editorial, que es un tesoro realmente. Pero en esto, concretamente, cuando le habló Jesús al padre Antonio, pues le dijo que publiquemos estos libros para que ya el mundo de habla hispana conozca que era tiempo, esa era la palabra textual que dijo Jesús a este sacerdote, que es tiempo que se conozcan mis verdades de la divina voluntad. Entonces, pues yo le pedí al Padre que ore por esta orden, este deseo de Jesús, pues que yo lo hago con mucho gusto. Pero qué dificultades para editarlos. Pero sería largo contarles, pero simplemente les digo que al final Jesús y la Virgen María vencieron todo obstáculo que puso el demonio para hacer realidad la publicación que hicimos de los 19 primeros volúmenes de la colección El Reino del Fiat Divino en medio de las criaturas, libro del cielo. Estas obras fueron traducidas del italiano por José Luis Acuña. Por eso soy muy agradecido a José Luis Acuña, que también ya murió y que siempre está en nuestras oraciones y estará en el cielo también él gozando ya del reino del divino querer, porque fue un conocedor profundo de este tema. Yo diría, con el padre Pablo son los mejores expositores que he conocido respecto a la doctrina de la divina voluntad. Y además publicamos las Horas de la Pasión, que también generosamente nos autorizó publicarlo José Luis Acuña, todo traducido por él. Bien, entonces les decía que
Esto del mar agitado también me recordó lo que le pasó a la madre Mariana de Jesús Torres y Beriochoa, una monjita santa española que vino a Ecuador con unas religiosas de la Inmaculada Concepción de España. Ahí había ya un monasterio y unas matronas de aquí de Quito, por 1570 por ahí, pidieron al rey de España junto con la Real Audiencia de Quito, hicieron esta petición, estas matronas católicas de Quito, para que unas monjitas de España vinieran a fundar el monasterio de la Inmaculada Concepción en Quito. Y el rey de ese entonces pues ordenó y autorizó que vengan un grupo de monjitas, y entre esas vino una jovencita, precisamente esta monjita que después iba a ser la abadesa de esta comunidad por algunos periodos. Y ahí se vio la santidad de esta religiosa. Ahora les cuento haciendo un pequeño paréntesis, estas apariciones que tuvo ella de la Virgencita, de la Virgen del Buen Suceso, ahora se ha difundido a nivel mundial, sobre todo en países como Estados Unidos, Brasil. Cada 2 de febrero de cada año vienen a hacer sus procesiones y a visitar a este monasterio. Yo mismo he estado en ese monasterio y conocí inclusive por dentro, hicieron ver la superiora a las 5 monjitas incorruptas que están en el monasterio. Entre esas, el cuerpo incorrupto de la Madre Marianita de Jesús Torres y Beriochoa. Entonces yo les recomiendo a los que quieran profundizar, lean estas obras. Son 3 volúmenes y van a encontrarse con un tesoro de espiritualidad y de profecías que se han cumplido al pie de la letra. Por ejemplo, una de ellas, la muerte del presidente García Moreno, el asesinato que iba a tener un atentado criminal como lo tuvo García Moreno, este hombre de Dios, el gran presidente del Ecuador que consagró el Ecuador al corazón de Jesús, el primer país en el mundo. Por eso este país tiene una protección especial por este gran presidente católico García Moreno. Y profetizó lo que estamos viviendo ahora, la corrupción de costumbres, la inmoralidad, todo lo que estamos viviendo ahora, ella profetizó. Por eso esta santa tiene unas profecías que hay que meditarlas, que algunas se han cumplido, pero otras faltan por cumplirse. Entonces les decía que esta jovencita, cuando venía de España al Ecuador atravesando el mar, el demonio, como no quería que venga esta comunidad, porque le iba a quitar muchas almas aquí en Ecuador. Y entonces, en plena alta mar, comenzó a agitar al mar. Igual que estamos leyendo el pasaje de Marcos de la tempestad calmada. Bien, y entonces les voy a leer solamente un poquito para que saboreen el texto vean lo hermoso que son estos relatos. Dice, tan pronto se embarcaron, sobrevino en el mar una terrible tempestad nunca vista. El navío ya naufragaba. El cielo se oscureció de repente, transformándose en una funesta noche. Los marineros, asustados, no sabían qué hacer y decían que la borrasca ya los tenía por perdidos y que iban a ser sepultados en ese vasto cementerio. En medio de tanta amargura, Mariana, debilitada por el sufrimiento y confundida en el abismo de su humildad, esta jovencita, dice, creyó ser Elia la causa de esta terrible tempestad y dijo a su tía, tía,
¿Seré yo la causa de esta borrasca? Y como otro Jonás, deberé ser lanzada al mar para que ésta se calme. No, niña mía, le dice la tía, que era una religiosa, la primera abadesa de este monasterio en Quito. No, niña mía, le dice la tía, para eso tenemos la oración que penetra el corazón de Dios. Y tomando a la niña en sus brazos, le estrechó contra su corazón. Aparición de la serpiente infernal. No permitiré la fundación, dice el diablo. ¡Ah, qué tremendos dolores y amarguras fueron las primeras caricias de Jesucristo para su esposa Mariana! Enseguida, la Madre María y la niña vieron en el mar una serpiente monstruosa de 7 cabezas que, moviéndose de un lado a otro, quería destrozar la nave. Ante esta horrible visión, Mariana dio un grito y cayó como muerta. La Madre María, asustada, temiendo a cada instante la muerte de su sobrina, dirigió a Dios esta humilde oración. Tú sabes, Dios mío, que no por mi voluntad hacemos esta fundación, sino por obediencia al Rey, mi Señor. Si es tu voluntad que en esta colonia se funde la Orden de la Inmaculada Concepción, haz desaparecer esta tempestad, esta oscuridad, y que se calme la tormenta. ¡Oh prodigio! Apenas Madre María terminó la oración, la niña abrió los ojos. En el mismo instante se abrió el día y se escuchó una voz terrible que decía, aquí habla el demonio en forma de serpiente, no permitiré la fundación, no permitiré que progrese, no permitiré que se conserve hasta el fin de los tiempos y en todo momento la perseguiré. Esto precisamente se produjo, la persecución del diablo ya cuando estuvo instalada ya esta comunidad, este monasterio, las terribles pruebas que tuvo que pasar Sor Marianita de Jesús Berio Ochoa. Unas monjas que le hacían la vida imposible, unas monjas ecuatorianas. Bueno, por eso, todo eso hay que leer en los 3 volúmenes, todas estas historias que le estoy contando así rápidamente. Esta fue la voz de la serpiente en el momento que calmó la tempestad. La Santísima Virgen destrozó la cabeza de esta serpiente, como más adelante se verá. Ahí va a intervenir la Santísima Virgen María. Serenada la tormenta y abierto el día, volvió la Madre María a acoger en sus brazos a su sobrina y le dice, ¿qué te aconteció, hija mía? Te diré a solas, tía, le respondió Marianita. Y cuando llegaron al primer descanso, se retiraron y tuvieron una conversación respecto de lo sucedido. La madre comprendió que al caer como muerta, la niña había tenido algún éxtasis admirable y cuidadosamente le preguntó, hija mía, dime, ¿qué te aconteció? No sé, tía, estuve en otros mundos. Vi que alguna cosa que no sé qué era se retorcía. ¿Qué cosa se retorcía?, preguntó la Madre María. Era una serpiente, respondió la niña, más grande, enorme, y una señora de incomparable hermosura, vestida de sol, coronada de estrellas, con un niño precioso en brazos. En el pecho de la señora había un ostensorio con el Santísimo Sacramento. Tenía en una de sus manos una cruz grande de oro que terminaba en lanza. Con esta, ella sujetó a la enorme serpiente que poseía una lengua de 2 puntas. La señora, apoyando la cruz en el Santísimo Sacramento y en la mano del niño, golpeó con tanta fuerza la cabeza de la serpiente que la despedazó. En ese momento la serpiente dio esos gritos
de que no permitiría la fundación de la Orden de la Inmaculada Concepción. Madre María comprendió lo que esto significaba y en tiempo oportuno hizo grabar, según esta admirable visión, la imagen de la Santísima Virgen que las concepcionistas llevan en el pecho. La visión que tuvo la niña Mariana, pues ahora, como vio estampada en la figura de la Virgen, ese ostensorio, llevan también en sus hábitos las monjitas conceptas. Mariana comunicó a su tía las innumerables dificultades que padecerían en el camino y que una vez fundado el monasterio en la ciudad de Quito, la comunidad sería víctima del odio de la serpiente, de persecuciones e inmensas tribulaciones a lo largo de los siglos. Eso Dios permitiría para la gloria de su Santísima Madre. Bien, sí, efectivamente esa profecía que dijo y le reveló la Santísima Virgen María a Sor Mariana de Jesús Torres de Viriolloa se llegó a cumplir estos ataques del demonio al monasterio. Pero al final, con la ayuda de Jesús y de la Santísima Virgen María, todavía sigue adelante ese monasterio hasta los días de hoy. Como digo, cada 2 de febrero, en la fiesta de la Candelaria, es muy venerada la imagen que mandó a esculpir ella misma. Y milagrosamente los ángeles, una vez que había comenzado la obra, un gran escultor español de la imagen de la Virgen del Buen Suceso, los ángeles la concluyeron. Y es hermosísima esa imagen. Así es que les invitamos a la gente de otros países que haga un esfuerzo visitando al monasterio de la Inmaculada Concepción en Quito cada 2 de febrero. Y hay en internet, en YouTube, muchos programas al respecto que nos pueden hacer una explicación más profunda de lo que es esta advocación. Pero yo les recomiendo nuevamente la lectura de estos 3 volúmenes que hemos editado. Bien, entonces ahora vamos a meditar lo que dice Jesús a María Valtorta sobre este tema de la tempestad calmada. A ver qué reflexiones podemos sacar de esta enseñanza que nos da Jesús, que para mí es impresionante. Miren, les voy a leer para que sea la misma palabra de Dios la que les explique. Jesús le dice a María Valtorta, no te voy a comentar el Evangelio en el sentido en que lo hacen todos. Voy a ilustrarte los preliminares del pasaje evangélico. ¿Por qué dormía yo? ¿No sabía acaso que la borrasca estaba llegando? Sí, yo lo sabía. Yo solo lo sabía. ¿Y entonces por qué dormía? Los apóstoles eran hombres, María, animados sí, de buena voluntad, pero todavía muy hombres, entre comillas, hombres. El hombre se cree siempre capaz de todo. Y si se da el caso de que realmente sea hábil en algo, se envanece y se llena de apego a su habilidad. Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran buenos pescadores y por tanto se creían insuperables en las maniobras marineras. Yo para ellos era un gran rabí, pero no valía nada como marinero. Por ello me juzgaban incapaz de ayudarlos. Y cuando subían a la barca para atravesar el mar de Galilea, me rogaban que estuviera sentado porque no era capaz de nada más. Vaya a sentarse, porque no le creían capaz de ayudarlos. Y cuando subían a la barca para atravesar el mar de Galilea, me rogaban que estuviera sentado porque no era capaz de nada más. También lo hacían por afecto,
porque no querían darme trabajos físicos, si bien el apego a sus capacidades era el elemento más importante. Si bien el apego a sus capacidades era el elemento más importante. Qué lección para nosotros. Así somos. Nos apegamos a los talentos que el mismo Dios nos ha dado, pero sin darnos cuenta de que Él nos dio y a Él la gloria. Si eres inteligente, dale la gloria a Dios porque Él te hizo inteligente. Y no dice, no soy inteligente. No, reconoce, pero en forma justa. No te hagas el humilde falso. No, reconoce de que el talento que tienes, sí eres inteligente, pero dile, gracias a Dios soy inteligente. Pero aquí dice, si bien el apego a sus capacidades era el elemento más importante. Yo soy capaz de esto, yo soy con minúsculas. No eres nada sin Dios, hermano. María le dice a María Valtorta, a Jesús, María, yo solo me impongo en casos excepcionales. Generalmente os dejo libres y espero. Aquel día, cansado como estaba y habiéndome solicitado que descansara, o sea, que les dejase actuar a ellos que tan duchos eran, tan expertos eran. Me puse a dormir y a constatar cómo el hombre es hombre y quiere actuar por sí solo y no percibe que Dios no pide sino ayudarle. Y quiere actuar por sí solo y no percibe que Dios no pide sino ayudarle. Sí, eso es solamente eso. Espera que nosotros le tomamos en cuenta para recibir su ayuda. Eso es lo que espera, porque es todo amor, toda misericordia. Esto me acuerdo de una nieta mía. Cuando era chiquita, María Romina se llama ella, ahora está en la obra del Opus Dei. Y cuando bajaba las gradas aquí en mi casa, queríamos cogerlas de las manos para hacerle descender las gradas y no se caiga. Y le tomaba y bajaba con ella, pero ahí se quitaba de mis manos. Me decía, no, yo soy Ita. Y claro, alguna vez se cayó por yo soy Ita. Que quería decir, yo solita soy capaz de bajar las gradas. Esa miniatura. Y así somos, miniatura. Y queremos bajar las gradas o subir las gradas que nos depara la vida. Yo solito. Yo solito. No. Vas a tener un tropezón en la vida, una caída en la vida, porque Él es el fuerte, el que te sostiene y no te deja caer si le tomas en cuenta, si quieres dejarte ayudar por Él. Veía en esos sordos espirituales, ciegos espirituales, a todos los sordos y ciegos del espíritu que durante siglos y siglos acarrearían su propia ruina por querer actuar por sí solos, teniéndome a mí abierto a sus necesidades en espera de su llamada pidiendo ayuda. Cuando Pedro gritó, ¡sálvanos!, mi amargura descendió como una piedra por su propio peso. Yo no soy hombre, soy el Dios hombre. No actúo como vosotros, que cuando uno ha rechazado vuestro consejo o ayuda y luego le veis en problemas, aunque no seáis tan malos que os alegréis de ello, si lo sois siempre en cuanto que os le quedáis mirando desdeñosamente y con indiferencia, y no os conmovéis ante su grito que pide ayuda, con grave ademán que significa, ¿no me has aceptado cuando te quería ayudar? Pues ahora arréglatelas solo,
Eso hacemos la mayoría. La mayoría de nosotros hacemos eso. Si alguien nos ha pedido un consejo o por iniciativa propia vemos que está yendo por malos caminos o ha escogido, por ejemplo, una persona no apropiada para su matrimonio. Hijita, no te cases con esa persona. O qué sé yo, cualquier situación que se presente en la vida en que tú tengas esa iluminación del Espíritu Santo para ver el mal paso que va a dar una persona en un trabajo, como digo, en una elección de una pareja. Y cuando no han oído nuestro consejo y han metido la pata, entre comillas, pues muchas veces vamos a recriminarles, y pues no te dije que no te metas con ese tipo y mira lo primero que has hecho, ahí está el fracaso. No, eso hacemos los hombres, pero no, Señor no es así como nosotros, ¿no? No, yo soy Jesús, soy Salvador y salvo. María, salvo siempre en cuanto se me invoca. En cuanto se me invoca, siempre salvo. Sin resentimientos, sin echarnos en cara nuestro error. No, porque eres un hombre Dios de misericordia que nos conoce y que podemos caer, pero no nos recrimina. Ahí están los pasajes de la adúltera, por ejemplo. No está recriminando, ni ellos te acusaron, ni yo tampoco. Mire, qué lindo eso. Yo me acuerdo, otra anécdota, ahora ha sido de las anécdotas. En Manta, una vez fui con mi familia unas cortas vacaciones hace algunos años. Y estando con mi nieto nadando en la piscina, con mi Juan Diego, y mi nieto me dice, estábamos en la piscina para los niños, que de poca altura el agua, ¿no? Vamos, Tatu, como era buen nadador, vamos a la piscina honda. Y bueno, vamos nadando. Gran nadador él. Bueno, yo todavía con algunos reflejos de lo que era buen nadador. Pero bueno, fui nadando. Y oh sorpresa, nos vemos en la piscina honda, vemos a un hombre ya de la tercera edad ahogándose. Entonces, Dios me inspiró cogerle de un brazo y sacarlo. No permití que me abrace, porque muchas veces en la desesperación le puede hundir a uno. Le cogí firmemente del brazo y le dije, no se desespere, tranquilo, aquí lo sacamos. Y fui nadando y le llegamos a la orilla de la piscina y lo sacamos. Y el pobre pues estaba pálido, asustado, porque ya vio la muerte, pensó que se iba a ahogar. Y el pobre estaba ahí. Le hicimos acostar y para que bote un poco el agua que estaba ahí. Ya. Cuando llega la esposa bravísima, y va el pobre que estaba medio muerto, y del susto y también de lo que él pensaba que se iba a morir, le recrimina. No te dije que no te metas en la piscina. Ya eres viejo, no te metas. Miren, yo dije, Dios mío, en vez de consolarle, darle un abrazo, hijito, pues mira de lo que te libraste. A nosotros ni siquiera nos agradeció. Bueno, no esperábamos tampoco, ¿no? Él sí fue grato conmigo. Y yo, sorpresa, la semana siguiente, cuando iba a la iglesia, él también sabía ir a la iglesia. Yo recién le conocí en la piscina, pero antes no sabía quién era, porque él iba a misa diaria, un hombre muy bueno. Y pasan a comulgar él y la esposa, a comulgar. Y el señor que fue rescatado de las aguas, me ve que estaba yo en la primera banca de rodillas, me coge la mano y me aprieta, haciéndome gracias. Y la esposa me vio
con un desdén. Este fue el que le salvó la vida a mi marido. Es una broma, ¿no? Pero así somos. Pero aquí Jesús dice, no, no soy así como ustedes. No. Bien. Mas vosotros, bien quistos hombres, podrías objetar, ¿y por qué permites que se formen tempestades en el individuo o en la colectividad? Si con mi poder destruyese el mal del tipo que fuera, acabaríais creyéndoos autores del bien, que en realidad es un don mío, y no os volveríais a acordar jamás de mí, jamás. Tenéis necesidad, bien quistos hijos, del dolor para acordaros de que tenéis un padre, como el hijo pródigo que se acordó de que lo tenía cuando sintió hambre. Las desventuras sirven para convenceros de vuestra nada, de vuestra incipiencia, causa de tantos errores y de vuestra maldad, causa de tantos lutos y dolores, de vuestras culpas, causa de castigo que vosotros mismos os proporcionáis y de mi existencia, potencia y bondad. Esto es lo que os dice el Evangelio de hoy. Vuestro Evangelio de la hora presente, pobres hijos míos, llamadme. Jesús duerme solo porque está angustiado de ver vuestro desamor hacia Él. Llamadme y yo acudiré. Mire, hoy mismo con esta pandemia es como un mar agitado, un mar que nos agita a todos, que nos tiene así temerosos, ansiosos, angustiados. No tenemos salida. Buscamos soluciones y no la encontramos. Acudimos a personas y no nos dan la ayuda que necesitamos. Buscan remedios por aquí, por allá para el COVID-19 y no dan, bueno, parece que ya van a descubrir una vacuna. Bueno, ojalá, pero no, aquí lo que importa es acudir a Jesús. Él está dispuesto, como nos dice aquí en la reflexión que le da María Valtorta. Es como el padre pródigo, no el hijo pródigo que fue un ingrato que solamente porque tenía necesidad de comer volvió al papá. No, el padre pródigo que siempre está prodigándonos su amor, su perdón, su misericordia, su providencia. ¿Por qué? Porque es nuestro papá y nos ama entrañablemente y no quiere que nos perdamos y quiere rescatarnos de todas las angustias, de los temores, quiere rescatarnos de esta situación que vivimos, de esta pandemia y que no hemos sabido aprovechar para tener esa capacidad de reconocer nuestro pecado, nuestras culpas y decir, Padre, he pecado contra ti. Pero no diríamos las palabras del hijo pródigo, ya no me llames hijo, no soy digno de que me llaméis hijo, sino trátame como un jornalero. No, somos hijos. Y ese Padre amoroso no niega nada a su hijo. Somos hijos. Y por eso acudamos a Él en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Y qué mejor viviendo la divina voluntad, que es el mejor antídoto para tus males. Entonces ahora lo que vamos simplemente es a continuar leyendo un escrito que le dictó Jesús a Luisa Picarreta y que está en el volumen 11 con fecha 12 de junio de 1913. Repito, volumen 11, 12 de junio de 1913. Dice Luisa, mientras rezaba estaba uniendo mi mente a la de Jesús
mis ojos a los de Jesús, y así de todo lo demás, tratando de hacer lo que hacía Jesús con su mente, con sus ojos, con su boca, con su corazón, etc. Y como parecía que la mente de Jesús, sus ojos, etc., se difundían para bien de todos, así parecía que yo, uniéndome y ensimismándome con Jesús, me difundía también para bien de todos. Entonces pensaba entre mí, ¿qué meditación es esta? ¿Qué oración? Ah, no soy buena para nada. No sé ni siquiera meditar nada. Pero mientras esto pensaba, mi siempre amable Jesús me ha dicho, hija mía, ¿cómo te afliges por esto? No, en vez de afligirte, deberías alegrarte, porque cuando tú otras veces meditabas y tantas bellas reflexiones salían de tu mente, no hacías otra cosa que tomar una parte de mí, de mis cualidades y de mis virtudes. Ahora, habiéndote quedado solo el poderte unir y ensimismarte en mí, tomas de mí todo, y siendo sola buena para nada, conmigo eres buena para todo. Porque el desear, el querer el bien produce en el alma una fortaleza que la hace crecer y la establece en la vida divina. Miren qué bonito esto, porque nos da a pensar el Señor que cuando tú te unes a Él y eres una sola cosa con Él, entonces vos tienes la capacidad de tomar todos sus atributos divinos, sus pensamientos, su bondad, su fortaleza, su misericordia, su providencia, tantos atributos divinos que tiene el Señor, pero que esos atributos, cuando no conocemos estas verdades, no las empleamos, no las utilizamos, no sacamos provecho para nuestra vida. Como aquí Luisa dice que cuando pensaba, era el pensamiento de Jesús que estaba ahí pensando en la mente de Luisa. Entonces, por eso, ahora, habiéndote quedado solo el poderte unir y ensimismarte en mí, tomas de mí todo, y siendo sola buena para nada, conmigo eres buena para todo. Entonces, sí, ahora ya con este conocimiento, leyendo y meditando el tema que estamos hablando de la tempestad calmada, qué bueno, ¿no? Que hubiese sido que esta verdad conozcan los apóstoles, ¿no? Para que le tomen en cuenta a Jesús cuando se embarcaron y querían pasar a la otra orilla y cruzar el mar de Galilea. Pero claro, ellos no tuvieron esa oportunidad y por eso le dejaron a Jesús ahí acostado para que duerma, y ellos, pues, que se sentían autosuficientes, quisieron pasar el mar de Galilea, pero los problemas que tuvieron cuando ya iba a zozobrar la barca, ahí lo despertaron a Jesús para que calme el viento y pueda esa barca proseguir, porque de lo contrario iba a zozobrar. Entonces ya hemos meditado de que siempre debemos tomarle en cuenta al Señor para todas nuestras actividades. Y no importa que no tengas tú ninguna cualidad, que seas la más ignorante, pero con Jesús estás unido con Él, eres el más sabio. Y así en todo, si no eres hábil para una cosa, porque no tienes esta habilidad, por ejemplo, que tiene mucha gente, hoy que estamos con la tecnología, por ejemplo, con los celulares, ¿cuántas veces hay dificultades para estar al día con toda esa tecnología?
que los jóvenes son unos expertos y nosotros pues ya la generación nuestra pues no tiene todas las pilas puestas, como decimos, para manejar estos aparatos de alta tecnología. Pero en mi caso, por ejemplo, sí, he pedido asesoría cuando ha sido necesario, pero más lo que cuando pido asesoría es que el mismo Jesús me ilumine para comprender lo que me explican, porque caso contrario sería muy difícil manejar todo este tema del WhatsApp, del Internet y tantas cosas que ahora la tecnología, si bien es cierto, nos ha facilitado muchas cosas, pero también nos ha complicado la vida porque tenemos que estar al día de toda la tecnología que se produce en el mundo. Entonces, como digo, qué bueno cuando yo pido una asesoría, es el mismo Jesús que le digo, ven tú mismo a comprender lo que me van a enseñar para que tú mismo después utilices estos medios de comunicación para una llamada. Y qué bello, ¿no? Por ejemplo, una llamada telefónica. Qué bueno unirse a Jesús y con todos los que están hablando por teléfono, glorificarle al Señor. Darle gracias por la vida de todos sus hijos que están comunicándose, utilizando sus labios, su boca, para expresarse. Entonces, qué oportunidad para hacer un giro, un acto de divina voluntad y glorificarle con todos sus hijos que están usando ese teléfono y al mismo tiempo reparando también porque muchas de las llamadas telefónicas son pecaminosas. Qué bella oportunidad. Lo mismo lo que estamos escuchando con el oído. También unirse a Jesús y con el oído de Jesús unido al nuestro, poder glorificar al Padre Dios a nombre de todos los que están oyendo una conferencia, pero al mismo tiempo reparando, porque cuántas conversaciones pecaminosas oímos con los teléfonos. Entonces, miren, todo esto nos da una enseñanza, estas verdades dadas por Jesús a Luisa Picarreta. Bien, entonces, esto es lo que queríamos añadir a este tema de la tempestad calmada con esta corta reflexión que hemos hecho tomando de este escrito, de que con Jesús, estando unido con Jesús, no importa tu falta de capacidad intelectual, física, qué sé yo, todo lo que puedas tú tener como algo limitado, inclusive en los mismos deportes, en las mismas caminatas, aunque ya estés viejito y no puedas caminar ya como antes, como jovencito, y te sientas inútil, no, únete a Jesús y vas a tener esa fuerza de que con Él vas a caminar y hacer actos divinos. Y como dice la palabra de Dios mismo, ¿no? Que serás como un águila, caminarás, volarás, y tus pies no se cansarán, pero vas a tener esa fortaleza tomando ese atributo de la fortaleza divina. Y no te vas a sentir ahí inútil, como que ya no puedes ni caminar, que te sientes ya mal, ¿no? Y muchos atributos divinos que podemos tomar para nuestras vidas. Así es que aprovechemos todas estas enseñanzas para seguir adelante, porque a veces también, por ejemplo, hay esos complejos de inferioridad. Te sientes humillado porque no tienes talentos y envidias a los demás. No tienes por qué envidiar a nadie. Cada uno es según los talentos que Dios le ha dado. Y tú, aunque te sientas poca cosa, no lo tomes así, porque en esa pequeña cosa puede glorificarse Dios con todos esos atributos que Él tiene. Entonces vos tienes que más bien sentirte orgulloso de que estando con Jesús
lo pequeñito se hace infinito, que es mucho más todavía que otras personas que no conocen estas verdades y que se sienten los más inteligentes, los llenos de muchos dones, qué sé yo. Pero al no conocer esto, pues son poca cosa. Ante el mundo aparentan ser poderosos, teniendo todas esas virtudes, entre comillas, físicas, de poder, de capacidad intelectual, de comunicación, bueno, tantas cosas que el mundo aprecia a las personas, el hablar bien, el presentarse con una ropa elegante, como esos ejecutivos, ¿no?, que van muy orgullosos de sí mismos. Y tú puedes ser un pobrecito mendigo, inclusive de la calle. No tienes por qué envidiar a ese hombre de negocios. No, porque tú tienes el mejor negocio, que aunque seas pobrecito, como digo, un mendigo, teniendo a Jesús, eres el hombre más importante que pueda a los ojos de Dios ser. ¿Por qué? Porque Él prefiere inclusive a los humildes. Dice el Señor, gracias Padre, porque estas cosas les has ocultado a los soberbios y lo has revelado a los sencillos. Mire, porque eso ama el Señor, la humildad, la sencillez, no la grandeza humana superficial y que admira el mundo, no. Bueno, queridos hermanos, les agradecemos por vuestra atención y que Dios les bendiga.